Hay muchas creencias nacidas del desconocimiento de las personas, las cuales pueden llegar a ser muy dañinas o incluso causar daños en su salud como de sus allegados. Muy buenas tardes, estimados profesor Juan Carlos y Francisco. Hoy mis compañeros Sebastián, Ismael y Sebastián le vamos a hablar sobre una de las creencias que ha tenido un impacto social y sanitario en los últimos años, el negacionismo de las vacunas. Esta creencia se basa en la desinformación. Personas o grupos difunden datos falsos, manipulados sobre la composición de las vacunas, sus efectos secundarios e incluso teorías conspiranoicas sobre las industrias farmacéuticas que ocultan información con fines lucrativos. Durante la pandemia del COVID-19, este movimiento negacionista tomó mucha fuerza. ¿Por qué? Por el miedo, la incertidumbre y la rapidez de la que se desarrollaron estas vacunas. Las redes sociales se convirtieron en el principal canal de propagación de desinformación. Cuentas anónimas, influencers, colectivos antivacunas comenzaron a difundir mensajes sin evidencia, generando desconfianza en la población. Algunos de los argumentos más comunes son que las vacunas no son seguras, que contienen microchips para controlar a las personas o que son innecesarias. Y algunos de estos argumentos tienen respaldo científico. Sin embargo, muchas personas los creen. A continuación, mi compañero va a contarles un poco sobre de dónde nace y Los negacionistas de las vacunas suelen basar sus argumentos en fuentes poco confiables o directamente falsas. Por ejemplo, comparten testimonios personales no verificados como alguien que dice haberse enfermado tras vacunarse, sin ninguna prueba médica que lo respalde. También circulan videos y noticias falsas en redes sociales que usan lenguaje alarmista y manipulan emociones, pero carecen de respaldo científico. Otro recurso común es la malinterpretación de estudios científicos, en donde se sacan conclusiones erróneas o exageradas a partir de resultados mal leídos. Este movimiento, pues claramente no es nuevo, pero su alcance actual sí lo es. Surgió inicialmente en países europeos y en Estados Unidos, motivado por el miedo a efectos secundarios y a la desconfianza hacia la industria farmacéutica. Con el tiempo, se globalizó gracias a Internet y especialmente a las redes sociales, que permitieron la rápida difusión de teorías conspirativas y de desinformación. Durante la pandemia del COVID-19, su impacto se volvió muy visible en Latinoamérica y otras regiones, donde muchas personas rechazaron las vacunas por miedo de desconfianza. En cuanto a las personas que lo promueven, pues los grupos organizados y algunas figuras públicas, muchas veces sin información médica, son los que llaman a la gente a protestar. También están las cuentas anónimas en redes que aprovechan el algoritmo para amplificar mensajes falsos, o en algunos casos, personas o colectivos con intereses económicos y ideológicos detrás de esta narrativa. El impacto que ha tenido este movimiento se ve representado en, por ejemplo, la reaparición de enfermedades que ya están controladas, como el sarampión o la tosferina, ya que al disminuir la cobertura de vacunación se pierde la inmunidad colectiva, lo que pone en riesgo a personas vulnerables que no pueden vacunarse por razones médicas. Además, este movimiento ha generado una profunda desconfianza en la ciencia y en las instituciones de salud, debilitando campañas de prevención e incluso la respuesta ante pandemias. Pues a esto también se suma la difusión de teorías conspirativas que alimentan como la división social y dificultan aún más el diálogo basado en evidencia. Ya por último, agregar también que hay un impacto económico considerable, ya que estos brotes implican altos costos para los sistemas de salud y afectan sectores como la educación, el turismo y el empleo. Justamente por eso es que es fundamental combatir pues esta desinformación y reforzar la educación científica en la sociedad. Mi compañero ahora les va a hablar un poquito de la posición de la ciencia. La posición de la ciencia frente a los antivacunas ha sido siempre en contra desde que ha surgido este movimiento, ya que estudios realizados en multitud de años han demostrado que las vacunas logran bajar el riesgo de muerte o de reacciones graves de muchas enfermedades y todas alrededor del mundo, y han mostrado la efectividad de las vacunas. Ha existido un caso de fraude muy famoso, que es el de Wakefield en 1998, que afirmaba que había una relación entre las vacunas inyectadas con el autismo, una afirmación que fue desmentida multitud de veces por varios estudios científicos que terminaron, eh, que terminaron concordando en que habían varias fallas metodológicas en la investigación de Wakefield. La postura antivacunas contradice en muchos aspectos la ciencia, ya que los negacionistas, en su afán de imponer sus creencias y teorías por encima de la verdad, terminan haciendo contradicciones en contra de la misma, con lo que invalidan solo sus argumentos. He aquí unos ejemplos de ellos. Se ha dicho que la protección natural es mejor que la que se inyecta con las vacunas, lo cual no es cierto. Hay estudios demostrados que indican que las vacunas reducen el efecto que puede tener una enfermedad en uno. También se dice que una gran cantidad de vacunas puede sobrecargar el cuerpo de un niño, lo que es falso, ya que desde el momento en el que uno nace, uno está expuesto a multitud de virus y bacterias, pero el sistema inmunológico de uno está eh, entrenado para combatir con las enfermedades y generar más inmunidad contra estas. A continuación, nuestro compañero nos va a comentar más acerca de esta problemática.
Es fundamental entender que no solo se trata de un debate médico, sino también social, político y cultural. En los últimos años hemos sido testigos de cómo la desinformación amplificada por las redes sociales ha alimentado dudas y miedos en torno a las vacunas. Este problema claramente no es menor. Las tasas de coordinación que durante décadas se mantuvieron altas y permitieron el control e incluso la erradicación de ciertas enfermedades empiezan a disminuir en varios países. Este descenso abre la puerta al resurgimiento de enfermedades que muchos de nosotros solo conocemos por los libros de historia médica, como por ejemplo el sarampión, la poliomielitis, la tosferina, entre muchas otras. Además que este movimiento no es homogéneo. El confluye en diversas motivaciones, por ejemplo la desconfianza en los gobiernos, rechazo a las grandes farmacéuticas, convicciones religiosas e incluso el deseo de preservar la autonomía personal. Todo esto muchas veces impulsado por varios partidos políticos. Por eso convierte el tema en un terreno fértil para conflictos políticos y las disputas sobre la política de salud pública. ¿Dónde puedo saber más? Bueno, eh, hay diversos videos, por ejemplo, el vacunas versus antivacunas posee un hipervínculo a una conferencia muy interesante. Y también podemos ver otro link a la lucha de Bulgaria contra las antivacunas, que es uno de los países emblema de este movimiento, además de algunos libros y la bibliografía utilizada durante este trabajo. Y eso sería todo. Muchas gracias.